Muy bien. Sigamos, a ver, preguntas de lo que hemos hecho y luego vamos a hacer una práctica con respecto a algunos textos bíblicos. A ver. Más dijo algo aquí, dice, a veces dudamos que sean creación de Dios por sus errores. ¿Te refieres a la conducta de los seres humanos? ¿No? Sí, y hemos dicho, los seres humanos a veces nos comportamos peor que las bestias y a veces no hay lógica en mucha conducta, pero el hecho de que Dios nos creó, claro, no nos creó así. Eso es el resultado de haber sido despojado de la imagen de Dios, ¿no? ¿No? Y en todo caso, eso es parte también de aquello que está como una propuesta dentro de los puntos calvinistas, la total depravación del ser humano, ¿no? Está degradado el hombre, ¿no? Por lo tanto, hay expresiones de maldad que se da en mucha gente, pero que no es solamente la única. O sea, a veces pensamos que es malo, pues se porta mal, ese ya no tiene remedio, pero esa condición es una expresión extrema de lo que somos realmente, de lo que podemos llegar a ser. Cualquiera puede llegar a ser así, ¿no? Si es que se deja llevar por el pecado, ¿no? Sí. Bien, vamos a mirar un poco Job 38 y 39, ¿no? Y bueno, Salmos 8, 19 también. Algo creo que ya dijimos ahora, ¿no? Pero vamos a ver. El tema sobre la creación y la antropología en el Antiguo Testamento. Somos imagen de Dios, hemos dicho, y vamos a aplicar un poco esta parte. A ver, Job 38, ¿qué nos dice Job 38? Algunos, algunos textos de Job para que podamos de alguna manera ir entrando a la temática. ¿Mm? Aquí vemos a Dios que aparece hablando y respondiendo a Job frente a los cuestionamientos que tenía él. Y esta respuesta está dividida en dos partes. La primera está en el 38 y 39, que habla entonces del Dios que es sabio, ¿no? Y que se manifiesta en la creación, ¿no? Ahí vemos ese aspecto, la tierra, el mar, ¿no? Y también está el hecho de que la expresión de los cielos, ¿no? En fin, todo aquello que tiene que ver con la creación. Y miren cómo dice, el Señor responde con pregunta, dice, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros cuando fundaba Dios la tierra? ¿Mm? ¿Estaríamos en la mente? Ya. ¿Ven esto ustedes? ¿Están viendo? Sí, Ah, del sílabo, ¿no, pastor? sí, sí, ya, Sí, del sílabo, Job, sí. estamos Sí, viendo. sí, 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 estamos viendo. ya. Job Ahora, 38. Solo el sílabus. Sí, sí, Job 31, ahora 39. dice, ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mm, Al Házmelo menos. saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? mm, ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y dije,
hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Mm? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Aquí Dios le está hablando a Job que Él es el creador, que Él es el portentoso creador y que Él ha dado la vida, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Todopoderoso, el omnipotente, Claro. creador de todo. Y hace unas preguntas del Señor y aquí Job, pues, de hecho que las respuestas son obvias, ¿no? ¿No? Dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿No? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. De hecho que aquí la ignorancia humana, ¿no? Es total, completa, ¿no? E inclusive podríamos hablar eh, de la limitación humana para poder entender todas estas cosas, ¿no? Realmente Dios lo lleva a una encrucijada, Job, ¿no? Y lo único que se puede ahí expresar en frente a todas estas preguntas, porque es una serie de preguntas, fíjese, ¿no? Y que van hasta el capítulo 39, ¿no? Que realmente no sabemos, pues, no sabemos nada de estas cosas, porque todas estas pertenecen al Creador, al Soberano, ¿no? Dios entonces es el que promovió la vida y Él es el que la sostiene. Básicamente eso es lo que encontramos aquí, ¿no? Y de hecho que también aquello en que vivimos, y Job estaba viviendo una tragedia muy particular, especial, ¿no? Pues al final de todo eso, más allá de su propia situación temporal, Dios estaba ahí. Y se lo muestra después Él, ¿no? Cuando Dios muestra su poder en su vida y lo restaura, ¿no? ¿No? Y cambia su condición, ¿no? Cuando Job entonces se da cuenta que Dios es el único, dice, y él viene a decir una cosa que quizás nos llama a nosotros esta atención, ¿no? Cuando él se da cuenta de que no conocía pues del todo a Dios. Dice en el 42, el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿No? En medio de todas esas preguntas que le hace el Señor, que lo interpela, ¿no? y continúan esas preguntas, lo abruma en realidad de muchas preguntas que son muy difíciles de responder, y él dice, no, realmente te oías, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿No? Es decir, ante todas estas preguntas de Dios, recién él se da cuenta de quién es Dios, ¿no? ¿Quién es ese poderoso Dios? ¿No? Entonces, no solamente lo que está expresando aquí es una revelación espiritual o una manifestación de Dios especial que se le ve o que sus ojos ven a Dios, no, está pasmado por todas esas preguntas que Dios le hace y que solamente tienen respuesta en Dios, ¿no? Y comprende que recién ahora está entendiendo quién es Dios. Ahora, el Salmo 8, entonces el hombre cuando entiende quién es Dios, ahí puede encontrar también su verdadera dimensión de ser humano, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Desde ahí. Entonces, Job entendió ese aspecto. Ahora, Salmo 8, aquí está este salmo que nos dice
y yo dije más o menos por aquí esto, ¿no? Ujú. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa parte, cuando habla y hace la pregunta en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? Muchos ofrecen que esto del hombre, ¿no? Está expresando aquí a, a Jesús, pero no, el salmista sigue preguntándose por qué el creador del cielo, ¿no? Se preocupa por los seres humanos, débiles y mortales, ¿no? Es la misma pregunta que está en Job 7.7 también, ¿no? 7.17, hay una pregunta ahí, tenemos que, a ver qué dice Job ahí, 7.17. Pastor, Ujú. pastor, Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. De ahí viene ese salmo, que es el hombre. Es una pregunta que la Biblia se hace, ¿no? ¿Qué es el hombre? Y una pregunta bastante, existencial. ¿Ah? una pregunta. Acá en el Salmo Job 38, me parece que, o sea, es esto, el Señor le responde a Job por su ignorancia, me parece, ¿no? Y lo hace Sí, pero no es conocer, tanto ¿no? la ignorancia en el sentido de que no conocer, porque lastimosamente las preguntas que hace, en realidad ningún hombre puede responder. Claro, y Dios le responde, le dice todas estas cosas para que él vea y tenga conocimiento que él es un Dios que deshace y hace y que crea, lo Ujú. crea, ¿no? Y lo hace ver todo esto, ¿no? Claro, que el hombre no tiene capacidad para entender el obrar de Dios y tampoco entiende en qué dimensión está ese Dios que lo ha creado. ¿Quién es Él? O sea, por eso es que Job se admira, después dice, ahora yo, este, o dice de esta manera, mis ojos te ven. Pero está hablando de mis ojos te ven, es una expresión. No es que está mirando Él con sus ojos físicos, sino mis ojos te ven, o sea, he llegado a conocer la realidad de lo que eres tú, Señor. O quién es ese Dios que me está hablando. ¿Qué dimensión, no? ¿Cuán grande es Él? Ahí es donde creo que es la perspectiva. Entonces no es la ignorancia de conocimiento de Él, de porque no estuvo en la creación o porque no sabe cómo las cabritas son, digamos, son engendradas o nacidas. No es por ese lado, sino por el hecho de que el mostrar asombro por ese Dios que ha creado todas las cosas y que de él depende. Es decir, vamos a poner de esta manera, Dios es insondable, pero me gusta, hay una palabra en inglés, este, unforgettable, me gusta la palabra esa, que ahorita me estoy olvidando de la traducción, pero que implica algo incomprensible, ¿no? Algo que no se puede explicar, inexplicable, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces no es una cuestión de conocimiento, ¿sí? Pero pastor, Job
Pero el Señor, o sea, Jehová en ese momento le decía, ¿no? O sea, como diciéndole, digamos, ¿dónde estabas tú, no? ¿Dónde estabas cuando se fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba, te dice, cantaban también, ¿no? Alabanzas. O sea, todo eso le decía el Señor, ¿no? Ujú. Claro, por eso, o sea, en la expresión lo que no hay que trabajar eso de una manera literal, sino, ¿ya? Sí, unforgettable es inolvidable, algo inescrutable, algo que no se puede entender en todo caso, ¿no? Interesante, ¿ah? Sí, sí. O sea, Dios se expresa con eso, con esa idea del insondable, ¿no? Del que decíamos aquí, y estaba mirando aquí acá hay una palabrita que vimos anteriormente, a ver, que tiene que ver con esta idea de Dios, ¿no? De Dios que es el otro que es, podríamos llamarle inescrutable, ¿ya? Pero me gusta mucho esa palabrita que está por acá. Insondable creo que es la palabra, pero más allá de eso. Bueno, de todas maneras, es, es que puedo decirlo de una manera también, ¿no? El Dios incomprensible, en el sentido que no lo podemos entender en toda su dimensión. Por eso Dios nos ha dado su palabra, ¿ya? Pero es inescrutable, ahí está, ¿no? Como dice el texto, inescrutable, ¿ya? Imposible de poder imaginar, nuestra imaginación queda corta ante lo que es Dios, ¿no? Bueno, En el Salmo 144 dice 3: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. ujú, sí, porque somos temporales, estamos aquí y no estamos, ¿no? Pero Él es el absolutamente otro, me gusta esa palabra, el absolutamente otro, ¿no? Y ese absolutamente otro que se descubre, que se revela, se da a conocer, y que en esas preguntas a Job se le está revelando, por eso él dice, ahora mis ojos te ven. O sea, Dios se le ha revelado, ¿no? A Job, y por eso que está maravillado, ¿no? La maravilla de la revelación de Dios, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Pastor, yo me quedo con este versículo del 36, ¿ah? Y dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu de inteligencia? ¿Ah? Claro, y de hecho todo responde, ¿qué cosa? Dios, el creador, ¿no? El creador. Y dice también, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿No? Está hablando de Salmo 19, ¿no? Y el Salmo 19 habla entonces de que la mano de Dios se muestra en la creación, ¿ya? Y luego a partir del 7 la ley de Jehová es perfecta, la Torá, ¿no? La palabra de Dios es perfecta. Bueno, entonces ahí vemos entonces a Dios el tema de la creación en la antropología, en el sentido que Dios ha creado al hombre y ha creado todo y ha creado la vida, ¿no? Ahora, en el otro tema, la nueva creación y salvación en el Antiguo Testamento. Isaías 10, ya, pero vamos a ver qué nos dice sobre la nueva creación, ¿no? Isaías, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 65. Son capítulos en realidad, ¿ya?
Y no hay tiempo para desarrollar todos los capítulos, pero por lo menos algunas pautas que están ahí, ¿no? La nueva creación. ¿En qué parte de Isaías 10 vemos la nueva creación? A ver. Pastor. El capítulo 10, a ver. Yo veo básicamente sí, más veo el capítulo 10, el 11. El 11 sí lo veo básicamente como esa creación nueva, ¿no? Y saldrá una vara de tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Comienza a hablar de todas las características, ¿no? Luego dice, morará el lobo, adelante dice, y será la justicia asiento de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿no? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia domesticada, andará juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, es decir, la culebra, ¿no? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas del mar. Aquí nos está dando una visión de una nueva forma de vida, ¿no? Cuando se manifieste entonces ahora. Y esa creación que viene a ser en todo caso aquí el vástago de Isaí, está hablando de la descendiente de David, ¿no? Que de alguna manera es el Mesías, ¿no? El Mesías que están esperando los judíos. Un Mesías que es terreno, pero el Mesías en Jesús se muestra más allá de lo terreno y por eso puede hacer más cosas todavía, ¿no? Me gustó algo que hoy día escuché y que creo que también es un buen sentido. Cuando habla de que Jesús es, si lo reducimos a Mesías, dice, o si creemos que Jesús es Mesías, en un sentido lo estamos limitando, dice, porque para el judío el Mesías vendría a ser pues un hombre con limitaciones y con imperfecciones, pero Jesús es más que eso, ¿ya? Y Jesús es más que un Mesías que liberaba a Israel. Y claro, el hecho es que la expresión de ese Mesías para un judío estaba limitado, ¿no? Y hasta ahora está limitado. Pero la dimensión de Mesías es, y yo lo pongo de esta manera, ¿no? Es un Mesías cósmico, un Mesías universal, un Mesías que libera todo y que se manifiesta en toda la creación, ¿no? Y lo hace nuevo. Entonces, desde esa dimensión, creo que el papel mesiánico que los judíos pretendían proponer, pues ahora ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y es mucho más que eso, ¿no? La muestra está en la obra de Jesús. Ahora, en el 65, a partir del 17, dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén
y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Una nueva dimensión de vida que habla de nuevos cielos y nueva tierra. Y esto no es literal, ¿ah? No está hablando de literalidad, porque a veces de lo primero no habrá memoria. Cuando habla de lo primero no habrá memoria, está hablando de lo mismo que hemos dicho en Eclesiastés, también se expresa, ¿no? Que de los muertos en el Seol no hay memoria, dice. Está hablando de que ya está reposando y por lo tanto sus recuerdos pasaron ya. Y acá entonces no habrá recuerdo de aquello que fue y que fue afectado por el pecado. Ahora será todo nuevo, ¿no? Y entonces creo que también hacia ahí va el asunto. El nuevo hombre que se está realizando en Cristo también implica también una nueva creación, una dimensión de una redención total, porque no solamente es el hombre el que es liberado de pecado, es toda la creación, ¿no? Toda la creación. Y por eso podemos hablar de una nueva creación también desde una perspectiva salvífica, ¿no? Según de Pedro, a ver. Pastor, Sí, eso significa que en la primera creación el pecado que cometió el hombre ha contaminado la creación propia de Dios. claro, Todo, claro, prácticamente, es lo que nos quiere decir. todo lo ha contaminado, todo. Y por eso, mira, antes de este texto, no está ahí, vamos a ver Romanos un ratito, para que veas cómo es que Pablo lo expresa. Romanos, ya, a ver. Segunda de Pedro 3:1-3. Sí, sí, ¿Puedo leerlo? pero espera un ratito, quiero ver este aspecto de que dice Romanos. ¿Ya? A ver, cuando habla acerca de que la creación misma, que ha sido, me parece que 5, pero vamos a ver. Un momento, vamos a ver. Felizmente hay ayudas ahora por la tecnología, ¿no? Y nos podemos mirar ahí para ver unos textos más rápidos. Vamos a mirar acá. A ver. Oh, pero qué lástima. Acá está, ya. Yo pensé que ya. Aquí vamos a mirar Nuevo Testamento. Vamos a ver. No. La carta Paulinas. Ya. Bueno, el Nuevo Testamento nos da mucho más aspectos, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Ya? Romanos 8:19 es la que lo estaban... porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de partos hasta ahora, ¿no? Entonces, Romanos, desde el versículo 19 al 21, ¿ya? Nos está hablando de cómo la creación ha sido entonces esclavizada, ¿ya? A la corrupción de este mundo. Pero acá nos dice que será libertada prácticamente de la esclavitud de corrupción. Sí, O sea, será liberada. exacto.
Y no está la palabra pecado aquí, pero está dado, ahí está, vanidad, o vano, Reconstruida está prácticamente. hablada de esclavitud de corrupción, ¿no es cierto? Ya, eso ya nos dice bastante, ¿no? Bien. Aquí tengo un comentario, dice, la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado de los seres humanos. El universo mismo dejó de ser lo que Dios quería que fuera cuando lo creó, ¿no? Entonces, de eso está hablando, que toda la creación gime, ¿no? ¿Ya? Y en el 23 todavía sigue, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Entonces, está hablando de una restauración total, ¿no? Entonces creo que hay que añadir eso, Romanos 8, 19 al 23. ¿Ya? Ahora sí, Pedro, 2 Pedro 3, 1 al 3. Amén, pastor. ¿Ya? Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas los he animado a tener presente con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo, pero antes deben hacer que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Entonces está aquí hablando de la condición, ¿no? del ser humano, ¿no? De una total situación, ¿no? Y que el día del Señor vendrá, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando está hablando aquí de fuego, no está hablando de una situación literal, ¿no? Está hablando de fuego en el sentido de juicio, ¿no? De un juicio. ¿Ya? Ahora, bueno, si queremos darle un sentido literal, también el fuego habla de purificación, ¿no? En un sentido también, ¿ya? Entonces, no solamente es destrucción, como uno piensa, ¿no? ¿Ya? Es juicio y purificación de todo aquello que ha sido afectado por el pecado, ¿no? Y bueno, entonces, Apocalipsis también nos da algo de esto, el capítulo 12, a ver si encontramos en el 12, ¿ya? Generalmente siempre vemos aquí horrores y cosas, y acá está la mujer y el dragón, ¿no? Y habla de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. Esto pareciera que está hablando de Israel por las 12 estrellas, ¿no? ¿Eh? Y también apareció un dragón que quería tragar a esta mujer, ¿no? Bien. Y dice que a la mujer se le dio en el 14 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó en su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue hacia hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, las que guardan los mandamientos de Dios y temen el testimonio de Jesucristo. Esa es la lucha que se hace y es una lucha violenta que también implica la creación, ¿no? Pero que no queda ahí. Entonces habría que ver en el 21 cómo queda eso, ¿no?
esa gran conflagración que aparece ahí. 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ¿no? Y habla Juan de que vio la ciudad santa, que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí muchos lo ven esto como literal, ¿no? Una esposa, una mujer vestida, una novia. Pero es una forma, dice, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Ya? Y la voz diciendo, aquí es el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me gusta esta figura porque es la figura que nos hace recordar la presencia de Dios en el desierto. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. Y acá habla de eso, del tabernáculo de Dios con los hombres, ¿no? Aquello que había sido preservado en el templo, que era la presencia de Dios, ahora se refleja también en este nuevo cielo y nueva tierra, y ese el tabernáculo de Dios que finalmente en que se centra todo, y ahí Dios con los hombres morará, dice, con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ah? Ese momento mayor, o sea que quiere decir que la nueva creación y la salvación no solamente es para obtener el cielo, y algunos si creen que solamente es estar en el cielo o en una nube por ahí tocando arpa, pues se ha equivocado, ¿no? Porque la idea es que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y donde la presencia de Dios va a ser manifiesta, va a ser el centro. Es una nueva ciudadanía, ¿sí o no? Claro, y ya no va a haber un templo, ¿ya? Porque Dios mismo es su misma presencia, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces ya no necesitaremos más nada de eso, ¿no? Y solamente tendremos ese tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Manifiesta totalmente, porque todas las cosas pasaron ya. El sol Sufrimiento y de la luna Joshua. no existirá, dice, ¿no? No, nada, porque Él mismo El mismo con será, su luz resplandeciente. claro, Él es la luz resplandeciente y Él iluminará todo, sí. Entonces, en esa dimensión ahora entra otra vez el hombre restaurado a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? ¿Qué les parece eso? ¿Mm? Es una esperanza, ¿no? Muy, muy hermosa, muy, muy grande. Y que debiéramos regocijarnos en eso, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Lo que todos anhelamos. Muy bien. Ujú. Entonces, Seré su Dios y él será mi hijo. exacto, ¿no? Esa filiación, ¿no? Totalmente. Claro, pero César, no es que Dios haya olvidado los pecados y dispuesto a restaurar al hombre y pasa por alto todo, no. Es que costó eso también, ¿no? Es por la obra de Jesús hecha en favor nuestro, la redención en su sacrificio, que nos permite ahora la restauración total. Y que eso es lo que estamos esperando también, ¿no? ¿Ya? Para muchos Jesús fracasó, murió y no cumplió con lo demás, que era salvar, dice, ¿no? Judío, por eso no lo quiere. Los judíos Pero no se piensan dan así. cuenta que, o sea, pero no se dan cuenta que por medio de la resurrección era vencido. Pero esa redención y esa resurrección, ¿no? Que nos da la redención, se va a manifestar al final de todo, ¿no? Y ahí Él tomará el dominio total, ¿no? Y por eso vendrá cielo nuevo y nueva tierra. Y también la imagen del hombre finalmente será restaurada
para que el pecado ya no lo maneje, ya no lo gobierne, ¿no? Y entonces ya no necesitamos la lucha de si hay libertad, si no hay libertad, si hay libre albedrío o no, que si el pecado por qué, y si el pecado venial o mortal, o que si, como Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y ya no nos estaremos lamentando porque quiero hacer el bien y no lo hago, ¿no? Y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Y como conclusión, decía, hallo que el pecado está en mí, ¿no? Es lo que todavía está ahí pendiente, ahora está dominando de alguna manera al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se ha degradado de la condición de imagen de Dios. Pastor, Ahora necesita recobrar eso. Sí, pastor, el pecado de Adán que se transmitió a toda la humanidad también se le conoce como el pecado original, ¿no? sí, creemos en eso nosotros, en que ese pecado pasó a todos, sí, ¿no? El judío dice que no. Lo que pasa es que el hombre dice tiene tendencia al mal, ¿no? Pero nace bueno. Pero bueno, eso es otra cosa, eso no lo manejamos nosotros. Más bien en la Biblia sí vemos que el hombre, el pecado pasó a todos los hombres, ¿no? Por tanto, todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y todo, un hombre pecó y ese pecado pasó a todos los demás, ¿no? Es lo que explica Pablo, ¿no? Pastor, Sí. una consulta. Me quedé un poquito asombrado en Isaías 65, lo que estaba Mm. usted hablando del tema de que Dios creará un nuevo cielo, nueva tierra. También eso también refleja un poco de Juan, ¿no? En Revelaciones, creo, ¿no? Perdón, en Apocalipsis, ¿no? Sí, 21, claro. 21:1:4, ¿no? Dice, Sí, vi sí, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? sí, sí. Pero Y acá esa expresión, Juan acá lo revela, ¿no? O sea, el sueño creo que lo revela, ¿no? Pero aquí en Isaías Dios habla, pero Juan ya lo ve, ¿no? sí, así es. Entonces ahí está el Pastor, testimonio, sí. pastor, una consulta. Al principio estaba hablando de la naturaleza humana, Ujú, ¿no? Y el término alma, ¿no? Se designa, está apuntando a las Sagradas Escrituras. El hombre es un ser espiritual. Es el sí. hombre racional, estético y ético. ¿A qué se Ujú. refiere todos esos términos, pastor? Y hemos dicho, o sea, el ser humano en su acción, ¿no? Eh, Racional porque pensamos, razonamos, tratamos de entender, tenemos inteligencia, tenemos capacidad de crear, ¿no? ¿Ya? Estético también tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos la capacidad de formar, crear cosas nuevas, ¿no? ¿Ya? Y dar orden, formar, organizar, ¿no? Y el otro me estaba diciendo, Y cuando se refiere al hombre, es un ser espiritual. ético. Porque es un ser espiritual en su dimensión de que puede relacionarse y Dios lo ha hecho para la gloria de Dios, o sea, lo ha hecho para tener relación con Dios, su mayor expresión de espiritualidad, ¿no? ¿No? Entonces, y de hecho que es ser espiritual que se expresa en su condición, digamos, de haber perdido la imagen de Dios y haber sido resquebrajada la imagen de Dios, se expresa eso con la angustia de buscar algo que lo una con lo trascendente. Y por eso que el hombre crea religiones, crea prácticas religiosas. Eso expresa que el hombre es un ser espiritual, ¿no? Pero aparte que también es un ser espiritual con capacidad de amar, con capacidad de desprenderse, con capacidad de renuncia, con capacidad de entrega, con capacidad de amar al prójimo, con capacidad de hacer algo por el otro. Esos son expresiones del ser espiritual, ¿no? Que no siempre se manifiestan o que no se dan en el hombre porque el hombre depende pues de quién, a quién dirige, a quién sirve, quién gobierna ese Dios. Si gobierna el pecado, por supuesto,
se va a resquebrajar todo eso y no se va a manifestar más que en una mínima expresión religiosa, ¿no? ¿No? Entonces puedo tener una religión, cumplir con las normas religiosas, pero andar pues chueco, ¿no? ¿No? Tener hijos por aquí, hijos por allá, mujer por acá, mujer por allá, y como, bueno, pues soy hombre, pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y vamos engañando a una y a otra, ¿no? Y, pues que eso será hombre, dice, ¿no? ¿No? Pero eso no, eso es ser pecador, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y de Pastor, y el otro, repente, sí. Pastor, disculpe, el otro término alma se designa en las Sagradas Escrituras. Dice. Sí, claro, que estamos hablando de alma, el nefesh, pues dice ahí, nefesh hayá, ser viviente o alma viviente, ¿no? Lo expresan las escrituras en esa dimensión, ¿no? Entonces somos seres almáticos, ¿ya? Somos personas, Almas ¿no? vivientes. Alma viviente, sí. Ser viviente, que básicamente se aplica como ser viviente, Es que lo podemos mismo, ¿no? llamarlo persona o ser humano, simplemente. Ser humano. Ser humano, persona. Alma viviente, ser viviente es persona, ser humano. ¿Mm? Y eso, de paso, habla de la dignidad humana, de la dignidad del ser humano que está en Dios. No es implícito que el hombre, por ser digno, por ser humano, porque tiene capacidad para hacer cosas y puede llegar a ser un héroe, entonces, debemos ser dignos, ¿no? O porque la Constitución dice, ¿no? Que el centro de la nación, ¿no? De la vida es el hombre, ¿no? Y la dignidad humana, ¿no? Derecho para los hombres, ¿no? Pero también hay que ver de los deberes. Hablamos de dignidad del hombre en cuanto a deberes, entonces el hombre es el fin supremo de la nación, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y hemos entrado al hombre desde esa perspectiva y tenemos visiones antropocentristas, ¿ya? Que hablan de la dignidad humana y de los derechos humanos y de todo eso, que a algunos pues no les gusta, ¿no? No les gusta porque dicen que eso es tontería, ¿no? Y hasta hablan lisura por eso. Pero no, es que esa expresión de negar al hombre la dignidad que le corresponde es a causa del pecado que tenemos, ¿no? Y que no funciona de alguna manera en esta sociedad si es que no está Dios en medio, si no está el mensaje de Dios, si no está el Evangelio. Cuando el Evangelio entonces envuelve al hombre, lo vuelve a su dignidad, a la dignidad de imagen de Dios. Y entonces el hombre puede ser realmente hombre, ¿no? Y hombre con H, ¿no? Hombre verdadero. Hombre que no engaña, hombre que no miente, hombre que no difama, hombre que actúa con dignidad, ¿ya? Que reconoce sus errores, que conoce, ¿no? Y que establece los parámetros y sabe hasta dónde va y hasta dónde puede ir, ¿no? Y que no se deja llevar por sus emociones o sus sensaciones o sus deseos, ¿no? Que tiene dominio propio, como dice la Biblia, ¿no? A esa dimensión de hombre tenemos que llegar, ¿verdad? Todo esto que les he marcado, pues diría que no camina, ¿no? Que no camina porque ese es el ideal, diríamos así. O no, eso es el ideal. Y uno, al final, pues soy yo de ser humano y tengo la naturaleza pecaminosa, pues, y esa es mi lucha, y no. No, pero también hay ciertas cosas también, de costumbres que hemos adaptado, ¿no? ¿Ya? Y malas costumbres también, ¿no? A causa de esa situación de pecado, ¿ya? Pero ¿por qué no? A veces, bueno, uno dice no, que la educación a veces solamente lo que hace es limpiar, adornar un poquito, ¿no? Pero también hay algunas cosas de moral y de ética y de conducta que también hay que aprenderla. Civismo, ciudadanía, ser dignos, como dice la Biblia, ser dignos ciudadanos del Evangelio. ¿Cómo actuaría un ciudadano digno del Evangelio? ¿Mm?
Creen que Pastor, lo que usted dice también es importante porque también cuando hablamos de teología, que también es importante aprenderla porque muchas veces los cristianos no sabemos los atributos de Dios, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En mi caso, a veces en mi iglesia, los hermanos más antiguos se refieren a Dios como un Dios de amor. No, pero ya, eh, justifican quizás una falta, un pecado, una mentira, engañar, ¿no? Y dicen, no, pero si Dios es un Dios de amor, ¿no? Y así claro, se acostumbran a eso, pero no se dan cuenta que Dios también es un Dios de justicia, un Dios de ira, un Dios de enojo, Amén. ¿no? claro, Inclusive, por eso también tiene que ver, bueno, sí, no vamos a compartarnos porque Él nos va a castigar, o sea, que simplemente porque hacemos esto y nos va a venir, no. A mí me gusta mucho un soneto, es un poema, soneto al crucificado, dice, no me mueva mi Dios el cielo para amarte, ni me mueva el infierno tan temido, ¿no? Para dejar de ofenderte, dice. Entonces a veces condicionamos, ¿no? Ah, yo amo al Señor porque me va del cielo. Pero también entonces tengo temor de mi Dios porque me voy a castigar y me va a llegar al infierno. Mejor entonces me porto bien, ¿no? Entonces, esas no son las condiciones, ¿no? De hecho, así no actúa la cosa, así no es, ¿no? Es el tratamiento de Dios en nuestra vida y a partir de ahí entonces comienza, no es por el buen comportamiento, sino por la naturaleza de Cristo en nosotros que va haciéndose, se va forjando y va haciendo que nuestra conducta, nuestras actitudes pues vayan mejorando, ¿no? Creyente que no mejora, creyente que no cambia, que se cree nueva criatura, pero que nunca cambia, que sigue siendo los mismos errores. Un momentito, ahí, no, ahí hay algo que está mal, algo que no cuadra, ¿ya? Porque el Hijo de Dios, el creyente, vive en novedad de vida, ¿ya? El problema está que la naturaleza humana, cuando gana espacio, la naturaleza pecaminosa, entonces olvidamos esto y comenzamos a actuar de modo pecaminoso y podemos caer, pues, ¿no? ¿Ya? Y ahí no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Ya. ahí no hay predestinación, pastor. La predestinación. Bueno, no sé si por ahí va. No, no puedo aseverar ninguna cosa ahí en ese aspecto. Es incomprensible. Dice, inescrutables son los caminos de Dios. Ahí no podía entender, ¿no? Por lo menos Pablo algo hace entender, que dice que él daría de que ser eliminado por causa de que los suyos vengan al Señor, ¿no? Era un deseo muy bueno, pero al final también decía él que hay que tener cuidado que no sea que tanto hemos caminado que al final seamos desechados, ¿no? Que ¿No? cuidemos, dice, nuestros cuerpos, nuestro Sí, pensamiento. por eso, ahí está nuestra responsabilidad también, ¿no? Nuestra responsabilidad. No que vayamos a perderlo, porque eso no es la idea, sino que cuidado, pues, tanto no pensemos que ya la tengo todas con Dios y Él me va finalmente, al final me entiende y ya me lleva al cielo, pues, ¿no? Estoy No, predestinado y sigo pecando, sí, no. así no es, no es así, no es la idea, sigamos pecando, no es, eso hay que desecharlo. Pero bueno, entonces, en cuanto a eso, pues, estaba mencionando la hermana, libre albedrío Martín Lutero, está en contra de esto y él escribe el albedrío servil, o así le llamaba, ¿no? Calvino decía que el libre albedrío no existe, ¿no? El hombre no puede elegir sobre el bien y el mal y su destino eterno, en su concepción es la predestinación. O sea, no existe en el sentido de que el hombre pueda escoger ir al cielo, ¿no? De manera natural no busca a Dios, Claro, cerca a Dios, de manera natural. aunque hay una expresión, ya hemos dicho, una actitud religiosa, ¿no? Ahí se ve su espiritualidad,
su deseo de búsqueda, ¿no? Ujú. Para Agustín, el libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, y a partir de ahí empieza la concesión de la gracia por obras, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Además, es soporte de todo el orden moral, el principio esencial de un mundo de valores superiores y por consiguiente un gran bien. Este mundo de valores muy hermoso que nos pinta Agustín no siempre se alcanza, ¿no? Y eso hasta los religiosos nos han mostrado de que las acciones que hacen, pues, desdicen de esto que dice Agustín. El concepto se afirma con el arminianismo y en la Iglesia Católica se hace popular el uso que le da a la gente, ¿no? El obrar el bien para merecerme el cielo. El libre albedrío hace ver que la salvación la puede alcanzar el hombre por su propio medio y decisión. Es decir, el hombre decide tomar la salvación, lo cual no es posible. La salvación es hecha por Dios y Él pone la forma de obtenerla. Y es a través de la obra de Dios en Cristo. El hombre no puede hacer nada. Pero hablando de la persona y la libertad, ¿se acuerdan? Estaba hablando de eso. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Noción y características de la libertad humana. Agustín distinguía entre libertad menor y la libertad mayor, ¿no? Ahora, supongo que la libertad menor tiene que ver con relación con esta temporalidad y la mayor es con Dios, ¿no? Santo Tomás señalaba que si bien no hay libertad sin libre albedrío, aquella es más que esta, dice, ¿no? La libertad. Entonces el concepto de libre albedrío está más metido en la Iglesia Católica que en el mundo protestante. Bueno, en el mundo protestante y en el mundo reformador, porque en el mundo evangélico mucho se habla de libre albedrío cuando no es un concepto bíblico. Sí. Pastor, una consulta. ¿Solamente está hablando o está proyectando algo? Porque seguimos con el sílabus. Oh, aquí está. Ay, La libertad no quiere decir que pueda hacer lo que quiera en el sentido pleno de la palabra. Significa más bien que debo llegar a ser lo que soy. O sea, ese es el sentido de la libertad. Tengo que llegar a ser lo que soy o lo que debo ser en Cristo, ¿no? Hacia la meta, esa es la libertad. Me presta la capacidad de ser yo mismo y de lograr mi identidad. Bien, entonces no es hacer lo que quiera. Soy libre. Y hay un canto que antiguamente dábamos, ¿no? Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, ¿no? Pero libre para qué? Está hablando de la expresión de esa libertad que ofrece, libertad del que, pecado. sí, pero en este caso era de Moisés que lleva a Israel, ¿no? Al desierto y ahora está libre, ¿no? Pero libre para servir a Dios ahora, ¿no? Claro. No es para hacer lo que quiera, ¿no? Mm. El hombre es libre cuando tiende al fin con la libre elección del bien, ¿no? Génesis 17, o sea, la libre elección es decir, servir a Dios. El hombre es el ser condenado a ser libre, dice Sartre también, ¿no? Que es interesante eso que Sartre lo habla en esa dimensión. También otro psicólogo, Jasper, elabora el concepto de libertad situada es en la tensión entre el determinismo de lo previamente impuesto y la elección de lo libremente asumido, donde la existencia se realiza. Claro, el hombre tiene que vivir en libertad, pero también con orden, con el establecimiento de cosas, si no, no hay, ¿no? Bloch declara que la libertad es el modus del comportamiento humano frente a la posibilidad del objetivo real. Entonces, libertad no es, pues, capacidad de elección de este o aquel objeto, sino de este o aquel modelo de existencia, de cómo vivir. Así que aquí está la ecuación, una ecuación ya que es una falacia. Ser libre igual a hacer lo que me apetece. Eso no es ser libre. Si quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, finalmente voy a ser esclavo de aquello que yo deseo hacer o lo que mis deseos me obligan a hacer, ¿no? Entonces el hombre no es libre en esa dimensión, ¿no? Y no existe la libertad desde esa dimensión. Al final el hombre no es libre. O es libre del pecado
o no es libre del pecado. Entonces, si no es libre del pecado, es esclavo. Y si es libre del pecado, ahora es servidor de Dios. Pero ya hemos dicho, un servidor que se convierte en hijo. En hijo de Y Dios. que otra vez regresa a ser a imagen de Dios, ¿no? Ujú. Y la restauración, ¿no? En eso consiste la libertad. Pero siempre reconociendo al Dios superior, ¿no? Al Dios total. ¿Cuáles son las notas distintivas de la libertad humana? Entonces, la libertad situada del hombre no existe sino como ser en situación. No es libertad incondicionada, es más bien una libertad determinada por condicionamientos previos a su ejercicio. Y para ser libre el hombre precisa de los condicionamientos previos. Si el estímulo de la situación es impuesta, la libertad pura simplemente no sería, ¿no? Si no hay situaciones, si no hay un ordenamiento, entonces, ¿cómo manejarnos en esa libertad? Y aún por eso Dios nos establece, pues, ¿no? Principios, normas, ¿no? Y todo aquello que implica vivir en esa libertad, ¿no? La libertad sería, pues, una toma de postura frente a Dios. Todo acto libre es teologal. No libertinaje, sino libre, ¿no? De libre en la dimensión de adorar a Dios. No hay una opción de la libertad teologal neutra. Todos remiten a, sepas o no, a Dios. Entonces la libertad mayor que el hombre pueda conseguir, la consigue en Dios, ¿no? Que es nuestro restaurador. Todo acto libre tiende a la definitividad, es decir, el sí y el no a Dios no son posibilidades simétricas. El poder pecar no es una cualidad, sino un defecto de la libertad. Y bueno, yo diría no un defecto, porque eso también suena feo, suena medio raro, ¿ves? Un pecado de defecto. En realidad es contrario a la libertad, ¿no? ¿No? Destruye la libertad, ¿no? ¿Ya? Entonces desarticula la libertad, el pecado, ¿no? La esencia primigenia de la libertad es la posibilidad de una división irrepetible y definitivamente del sujeto sobre sí mismo. Y terminando, siendo en orden a lograr la propia identidad en toda opción libre, late la vocación de lo irrevocable, buscando la identidad en Dios. La libertad auténtica entonces incluye los momentos del compromiso y de la fidelidad. Entonces, la libertad implica compromiso, la libertad implica fidelidad, entrega, ¿no? Yo escuché a unos jóvenes en un momento en una iglesia decían los compromisos, porque en esa época estaba la idea de que el hombre, los muchachos no se deben hacer compromiso de nada, porque yo quiero vivir mi vida libre, abierta, ¿no? Entonces, casarme no, eso no, ¿no? Un compromiso, demasiado. Entonces, pero justamente la vida cristiana es compromiso, y la libertad cristiana es compromiso, y es compromiso y fidelidad. Fidea al pacto, compromiso al pacto. Me comprometo y asumo el pacto de Dios y soy fiel a ese pacto. En esa dimensión vivo mi libertad, la auténtica libertad. El ideal de la libertad personal es pues inseparable del de la libertad universal, claro, porque la redención y la salvación, que algunos dicen que es personal, también se refleja en toda la creación, ya hemos dicho, también en el universo. Y Romanos habla de eso, ¿no? Romanos 8. La libertad humana se envilece cuando el hombre se encierra en la soledad. Y no está hablando de la soledad cuando se queda solito, no, sino que cuando se vacía, ¿no? Cuando no hay nada. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre se obliga en el servicio de la comunidad en que vive, ¿no? Cuando estamos unidos y comenzamos a entender en comunidad que nuestra vida está en libertad en Cristo, ¿no? Para servir hacia los demás y amar al prójimo, ¿no? Y luego mi soledad también la voy a vivir en una buena dimensión. Ya no me voy a sentir solo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, ¿no? Y vamos a amar a veces esa soledad porque a solas con Dios es mejor, pero no para quedarnos ahí, sino para servir a los demás, ¿no? Parece muy poético, ¿no? Pero es
un ideal, ¿o no? Esperamos llegar a ese ideal. ¿Qué les parece? ¿Lograremos eso o no? Eso es lo que exige Dios, pues, pastor, poder como hijos de Dios. Ya. Eso. Y ahí está también nuestra dimensión de desafío, ¿no? Ujú. Desafío de llegar a ser así, ¿no? Si no, no hay Pablo patria lo dice, celestial. claro. Pablo lo decía. No, sin el compromiso de que al final vamos a tener el cielo y, ¿no? Y la tierra. No veamos eso como expectativa tampoco, ¿no? Eso es la consecuencia en todo caso, ¿no? Pero mi idea es asemejarse a la imagen del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Y hacia ahí tenemos que ir construyéndonos, ¿o no? ¿No? Y ese no es nuestro logro, pero también, ojo, no tampoco afanarnos, no tampoco presionarnos, no tampoco llegar a ese estrés. No, yo tengo que lograr eso. Ese no es el camino tampoco, ¿no? Dejemos obrar a Dios, soltémonos y dejemos que Él obre, que Él, porque es por su palabra y poco a poco, ¿no? En la vida cotidiana, que muchas veces es contraria a nosotros, a esa dimensión que estamos hablando, pero por ahí alcancemos que cada día de alguna manera mejoremos y no nos desmejoremos, ¿no? ¿No? Eso creo que debe ser nuestra dimensión de esta medida. Cuando vayamos pasando el tiempo, seamos mejores en Cristo, ¿ya? Pero si vamos bajando, y ahí es mi tristeza también, lo digo por mí y también lo he visto también en mucha gente eso, cuando veo que en vez de subir y desarrollar y crecer en Cristo, generalmente lo que veo es que van bajando, ¿no? Pastor, Mm. pastor, Sí, es interesante, ¿no? La libertad humana, pero también yo pienso, claro, que la libertad humana es cuando, digamos, es una responsabilidad, ¿no? Que debemos de tomar nosotros, tanto en la comunidad, cómo vivimos también, y cómo nos reflejamos, ¿no? Porque también cada uno, digamos, responde ante Dios, ¿no? De sí mismo, porque ante todo esto, es la definición de la libertad, digamos, que se alcanza, digamos, es como que, a ver, algo considerar, ¿no? El origen de la persona humana, ¿no? Hasta donde llegamos también, también esto como cristianos debemos de, si estamos estudiando para crecer, digamos, y para ver el punto de cómo vamos a enfrentarnos al mundo, tú así sabes, es. ¿no? Entonces yo creo que a veces el Señor nos enseña para poder caminar y luchar y tanto de dar buen testimonio y seguir para adelante, ¿no? Hasta que el Señor nos llame y dónde estamos, ¿no? Así es. Muy bien, entonces creo que estamos en el camino, ¿no? Espero que estas reflexiones, sobre todo lo apliquemos, ¿no? Que vamos viendo que hay principios ahí que aplicar y qué bueno que podemos ir formando y forjando esa vida en Cristo, que es la idea, ¿no? Y que no hay libertad básicamente en esta tierra, ¿no? Nos debemos a la sociedad, nos debemos a la nación, con todos los males que tiene, ¿no? Con todos los errores y toda la situación. Y que también nos debemos a nuestros semejantes, ¿no? Que nuestro actuar no es solamente mi libertad, sino también la del otro, ¿no? Creo que ahí no hemos entendido muchos en la etapa de la pandemia, ¿no? Cuando unos reclamaban, ¿no? Libertad, a quitarse la mascarilla, que no, que yo tengo que salir y no nos damos cuenta de que el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos, sino también al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese virus, pues, nos ha atacado de esa manera, ¿no? ¿No? Y nosotros podíamos haber sido un agente, como otros pueden haber sido agentes para nosotros. ¿Y cuántos hermanos se han ido justamente por eso? Y algunos se han ido, ¿por qué? Porque simplemente por su propia responsabilidad. Otros no. Otros se cuidaron
lastimosamente les dio, ¿ya? Y finalmente, pues ahí está el propósito y soberanía de Dios, ¿no? Dios nos tiene en vida ahora, hasta ahora, y es porque Él quiere. Cuándo estaremos, hasta cuándo estaremos, Él solamente lo sabe. Pero mientras tanto, entonces forjémonos en Cristo y en esa libertad de su obrar, dejemos que Él obre para que nos formemos en Él, ¿no? Muy bien, aquí terminamos. Pocos me han dado su trabajo. Continuamos y por favor, creo que Aide, Carlos me lo han entregado y alguien más por ahí. Me parece que José y los demás quiero que ojalá que lo logren, ¿ya? Muy bien, vamos entonces terminando por hoy y hemos vuelto a Lima. Los lunes vamos a tener nuestras clases, ¿no? Excepto por ahí creo que hay un lunes que tengo que negociar, pero los demás estamos hasta el final. Gracias. Dios les bendiga.